El Día Internacional de la Lengua Materna se origina un 21 de febrero de 1952, cuando en Bangladesh un grupo de estudiantes demandaba que su lengua materna, el bangla, fuera reconocida como lengua oficial. Ante este hecho, la policía abrió fuego y dio muerte a 3 jóvenes estudiantes. 4 años después, en la Constitución de Pakistán, el bengalí y el urdo fueron declarados lenguas oficiales de Pakistán. En Canadá, la organización llamada Amantes de la Lengua Materna del Mundo, integrada por hablantes de inglés, kutchi, cantonés, alemán, filipino, bengalí, hindú, en 1999, exhortaron a la ONU y a la UNESCO a declarar el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna. Tufachi Epumariquiñe, febrero con Chicuyen. Este 21 de febrero en Temuco. Incayaín Taín Mapudungun. Lucharemos por nuestros derechos lingüísticos. Munileín Taín Mapuzungún. Huaychaleaín Pulamien. Que viva el Mapuzungún. Tufachi Epumariquiñe, febrero Guillén. Amuin Huichan Meo. Femu Mongelei Taín Mapuzungún Pulamien. Nehuento Lema.